Hare Krishna. Hare Krishna, buenos días. Hoy estamos en domingo 20, ¿cuánto? 27. Domingo 27 de septiembre. Así que aquí estamos de vuelta, empezando una nueva semana, aunque ya prácticamente por costumbre la semana inicia el lunes, pero según el calendario al menos. La semana inicia el domingo, así que estamos aquí iniciando una nueva semana. Espero que hayan tenido un buen sábado, un bonito sábado, bueno, y un bonito fin de semana. Y bueno, que tengan un buen domingo también hoy, ¿no? Hoy en Panamá hay, como todos los domingos, desde hace tiempo, nadie está en la calle, así que hay... De repente pasa un auto por allí, pero hay cero ruidos en la calle y todo está más pacífico, más tranquilo. Es algo agradable, al menos para nosotros. Así que vamos a comenzar. Ok, texto 29 del capítulo 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhirayet. Nasta Prayesu Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistikim Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishna Swadhamu Pagate Dharmanyana Divisa Kalaunasta Drishamesha Puranarkot Dunoitaham. Muy bien. Capítulo 7, el cual recordamos, el cual se titula El castigo del hijo de Drona. Y hasta aquí estamos llegando más de la mitad del capítulo y apenas Arjuna va a encontrarse con el hijo de Drona para castigarlo. Así que vamos a ver cuál es. Uy, Chaitanya, ¿qué pasó acá? Esto. Vamos a ver qué encontramos hoy. Sutta Uvacham. Shrutva Bhagavata Proktam Palguna Paraviraham Spristva Pastam Parikramyam Brahmam Brahmastram Sambandhe. Sutta Uvacham. Shrutva Bhagavata Proktam Palguna Paraviraham Spristva Pastam Parikramyam Brahma Brahmastram Sambandhe. Parikramya. Spritua Pastam Parikramya. Parece un trabalenguas esto, ¿no? Traducción del verso y significados dados por Srila Prabhupada. Traducción. Sri Sutta Goswami dijo, vamos a hablar un poquito del contexto antes de recordar y hacer un repaso de los últimos días. Asvatthama venía siendo perseguido por Arjuna porque Asvatthama había matado a los 5 hijos de los Pándavas, no a los 5 nietos, sino a los 5 hijos de los Pándavas. Arjuna fue tras él para castigarlo. Arjuna no iba dispuesto a negociar nada. Asvatthama se vio en peligro,
corrió tanto como pudo. Bueno, corrió con sus caballos porque iba en su carreta. Sus caballos se cansaron, él no hallaba dónde esconderse ni nada más, así que como último recurso, movido por el miedo, disparó y activó este arma nuclear, como lo llamó Prabhupada hace unos días. Y ese arma nuclear, al verlo, Arjuna era tan refulgente que Arjuna dijo, ¿de dónde viene esto? Por un momento olvidó a Asvatthama, no se imaginó que venía de Asvatthama. Le preguntó a Krishna, Krishna, ¿qué pasa aquí? Que veo este destello tan grande y aparte se siente tanto calor. Y Krishna le informó que sí, que Asvatthama, movido por el miedo, ha disparado este arma, temiendo por su propia vida. Así que ese tipo de arma solamente se podía contener, parece ser, que utilizando otro mismo arma igual para detenerlo. Así que Krishna le dice a Arjuna que, mi querido Arjuna, la única manera aquí es que tú actives un arma similar, otro Brahmastra, y con la fuerza de tu propio arma se pueda contener este arma, ¿no? Eso fue lo que ocurrió hasta los días anteriores, hasta antier. Y ahora sí, vamos a leer. Sutta Goswami dijo, al oír a la personalidad de Dios decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor Krishna, lanzó su propia arma Brahmastra para contrarrestar la otra. Así que Krishna le informó a Arjuna qué era lo que estaba ocurriendo, y Arjuna, habiendo sido informado, tocó un poco de agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor de Sri Krishna, lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. Aquí podemos notar un detalle interesante, y es el siguiente. Y es que no se menciona, por ejemplo, que Arjuna lanzó su arma para derrotar a Asvatthama o para matar a Asvatthama, sino lo que hacía falta era detener el arma Brahmastra que había sido lanzada. Después se iban a encargar de Asvatthama. Texto 30. Sammatyanon yan ubayos teyashi shari sambrite avrityaro dasikamcha bhavridate kavanivat Bhavridate Kavanivat. Ahí está mejor. Cuando los rayos de los dos Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego, como el disco del sol, cubrió todo el espacio sideral y todo el firmamento de los planetas. Esta es una escena bastante épica, ¿no? Sí. O bueno, daría para una escena épica. Y vean qué es lo que se agrega aquí. Dristuastrateyas tutayos trilokam pradadham mahat dadyamana prayasarva samvartaka mamansata. Toda la población de los tres mundos fue abrazada por el calor combinado de las dos armas. Todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Y último texto. Prayo padrava nalaksya loka vyati karam chatam matam cha vasudevasya sanjaharor yunadvayam. Traducción. Viendo, pues,
la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el Señor Shri Krishna. Bueno, son esos textos los que vamos a leer. Vamos a regresar al 30 para que podamos leer el significado. El calor generado por el destello de un brahmastra se asemeja al fuego que se exhibe en el globo solar en el momento de la aniquilación cósmica. La radiación de la energía atómica es muy insignificante en comparación con el calor producido por un brahmastra. La explosión de la bomba atómica puede a lo sumo hacer que el globo estalle, o sea que la Tierra estalle. Pero el calor producido por el brahmastra puede destruir todo el orden cósmico. Por eso se hace la comparación con el calor que hay en el momento de la aniquilación. Un poco de información técnica aquí, ¿verdad? Creo que ustedes no estaban leyendo todo esto. Otra vez voy a leerlo. Ahora sí. El calor generado por el destello de un brahmastra se asemeja al fuego que se exhibe en el globo solar en el momento de la aniquilación cósmica. La radiación de la energía atómica es muy insignificante en comparación con el calor producido por un brahmastra. La explosión de la bomba atómica puede a lo sumo hacer que el globo estalle, que la Tierra estalle. Pero el calor producido por el brahmastra puede destruir todo el orden cósmico. Por eso se hace la comparación con el calor que hay en el momento de la aniquilación. Om Gyanati Mirandasyam Yananjana Shalakayam Chaksurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Patim Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvarim Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacham Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok. Así que leímos desde el texto 29, pasando por 30, 31 y 32,
4 de estos textos. Estamos en el capítulo 7, titulado El castigo del hijo de Drona. Y estamos aproximadamente un poco más adelante de la mitad del capítulo, el cual tiene 58 versos. Y ahora nos estamos dando cuenta cómo Arjuna se encuentra con Ashvatthama para proceder a relatar la forma en la que lo castigaron, ¿no? Porque el capítulo mismo, como digo, se titula así, El castigo del hijo de Drona. Así que bienvenidos. Y hoy estamos en Ekadashi. Estamos en día de Ekadashi. Así que es un buen día, ¿no? Un día auspicioso para realizar todo tipo de actividades beneficiosas para los demás y para nosotros. Ok, texto 29. Al oír a la personalidad de Dios decir esto, ¿qué fue lo que dijo la personalidad de Dios? Krishna le informó a Arjuna de dónde provenía los rayos fuertes de esta refulgencia y ese calor. Krishna le informó a Arjuna de dónde provenía, que era Ashvatthama quien había activado ese arma, y Krishna le pidió a Arjuna que por favor se encargue de contrarrestar este arma. Así que al oír a Krishna decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor Krishna, lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. Texto 30. Esto ya lo leímos. Cuando los dos Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego como el disco del sol cubrió el espacio sideral y el firmamento de los planetas. Aquí lo vimos a Prabhupada diciendo que cuando se genera o se dispara o se disparaba uno de estos Brahmastras, daba la impresión, o sea, era tan deslumbrante y tan grande que parecía a la misma refulgencia del sol. Y de hecho, él dice, lo vamos a ver en el otro verso, o lo vimos de hecho en el otro verso, en donde él dice que hay un incendio, Prabhupada lo llama el fuego Samvartaka. Que es el fuego, según recogemos aquí la información que da el verso, que es un fuego producido al final al momento de la aniquilación del universo, ¿no? Como hemos venido diciendo y como en algún momento dijimos, la información que nos regalan los Vedas, en cuanto a la cosmología, cómo está diseñado, cómo está distribuido y cómo funciona el universo. En medio de toda esa información se nos relata cómo los universos son creados y destruidos para nuevamente ser creados y de nuevo destruidos, y crearlos de vuelta para destruirlos en su momento, y así sucesivamente en un ciclo interminable, prácticamente sin fin, en un ciclo eterno. Y cuando llega el momento en el que el universo tiene que ser destruido, parece ser que la forma en la que se destruye el universo involucra fuego, involucra agua, porque en algunas secciones, como lo vimos hoy, como lo estamos viendo aquí, se habla del fuego Samvartaka. Todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación.
parecería que al momento de la aniquilación, aparte de estar este fuego, en algunas otras secciones se menciona también una inundación que cubre todos los planetas y que a través de la cual se destruyen todos los planetas. Así que posiblemente al momento de la aniquilación haya otros elementos involucrados también, aparte de fuego, como en este caso se menciona, y agua. Posiblemente hay algo más, ¿no? Pero aquí lo recibimos haciendo mención a que no solamente en este planeta, dijo Prabhupada, sino en todos lados se sintió ese calor abrasador que llegaba a los 3 mundos, y todo el mundo, todas las personas recordaron ese fuego, ¿no? Creo que eso no lo habíamos leído, ¿no? Vamos a ver, ya me estoy enredando porque... Creo que el significado del 31 no lo leímos, ¿verdad? Sí, ese significado no lo leímos, vamos a ver. Los 3 mundos... Vamos a retroceder. Toda la población de los 3 mundos fue abrazada por el calor combinado de las armas, y todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Los 3 mundos son los planetas superiores, planetas inferiores y los planetas intermedios del universo. Aunque el Brahmastra se lanzó en la Tierra, el calor producido por la combinación de ambas armas cubrió el universo entero, y todas las poblaciones de los diferentes planetas comenzaron a sentir el calor de un modo excesivo y lo compararon con el fuego Samvartaka. Ningún planeta, por consiguiente, se encuentra desprovisto de seres vivientes, como creen hombres materialistas y poco inteligentes. Vamos a leer el significado del último porque si no, luego se nos olvidará. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras tal como lo deseaba el propio Señor. La teoría de que las explosiones de las bombas atómicas modernas pueden aniquilar el mundo es una imaginación infantil. En primer lugar, la energía atómica no es lo suficientemente poderosa como para destruir el mundo. Y en segundo lugar, finalmente todo ello reposa en la voluntad suprema del Señor Supremo, debido a que sin voluntad o sanción, sin su voluntad o sanción, nada puede ser ni construido ni destruido. Es necio también creer que las leyes naturales son poderosas en fin de cuentas. La ley de la naturaleza material actúa bajo la dirección del Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. El Señor dice allí que las leyes naturales actúan bajo su supervisión. El mundo únicamente puede ser destruido por la voluntad del Señor y no por los caprichos de políticos diminutos. El Señor Sri Krishna deseaba que las armas lanzadas tanto por Drauni, que es el hijo de Drona, como por Arjuna, fueran retiradas. Y Arjuna lo hizo de inmediato. De modo similar, hay muchos agentes del Todopoderoso Señor, y solo por la voluntad de Él puede uno ejecutar lo que Él desee. Ahora sí. Este fue el significado del 32. Ok, entonces se menciona ese fuego Samvartaka que todas las personas recordaron. Ningún planeta, por consiguiente, se encuentra desprovisto de seres vivientes tal como creen las personas materialistas y poco inteligentes.
La misión de Prabhupada tiene un objetivo, y como él propuso y escribió sus 7 propósitos de ISKCON, la razón por la cual existe ISKCON, por qué existe ISKCON. Y él escribió sus 7 propósitos. Y en el primero de ellos, como algunas veces hemos descrito, en el primero de esos propósitos de ISKCON, él describe que buscamos detener el desequilibrio de valores de la sociedad a través de educar a las personas y educarlos y enseñarles técnicas de vida espiritual. Así se equilibra y se detiene la ausencia de valores para poder lograr la paz y la unidad deseadas en el mundo. Es el primer propósito de ISKCON. Y si bien es cierto, es el propósito principal, al mismo tiempo, la forma mediante la cual Prabhupada satisface esos propósitos y cumple con esos propósitos, tiene diferentes estrategias, Prabhupada. Una de ellas es, y hoy en día se observan todavía y se aplican, una de ellas es la de organizar, por ejemplo, festivales y actividades artísticas para convocar a muchas personas. Otra de ellas es la distribución y el compartir alimentos que han sido ofrecidos al Señor. Otra de ellas es organizar charlas, organizar, ¿cómo sería esta palabra? Una disertaciones filosóficas, ¿no?, para un público, una audiencia que viene a escuchar exposiciones filosóficas. Otra de las estrategias de Prabhupada, y una de las cuales a él le gustaba, que aquí se menciona un poco en este texto, es el demostrar cómo la ciencia moderna materialista está haciendo únicamente un intento infantil por explicar la vida. Y era una de las actividades que a él le gustaba. Y porque en fin de cuentas, como representante de una sucesión discipular, una tradición de maestros espirituales que se remonta a miles de años atrás, hasta llegar a Krishna, una de las misiones de esa institución de sucesión discipular es defender la existencia de Dios ante aquellos, como Prabhupada los llamaba, que se hacen pasar por intelectuales y se hacen pasar por grandes pensadores, pero en fin de cuentas están desencaminando a la sociedad. Prabhupada lo llamaba. Y es así como a él le gustaba hablar de no solamente hablar de ellos, sino señalar y, ¿cómo sería esta palabra? Señalar, dejémoslo ahí, y él los llamaba los supuestos científicos, quienes a través de la ciencia intentan explicar que Dios no existe. Prabhupada no era un maestro espiritual que estaba en contra de la ciencia. Al contrario, Prabhupada una y otra vez mencionaba cómo todos los avances científicos se pueden utilizar al servicio de Krishna, y él lo utilizó, hizo uso de ello, y no rechazaba la ciencia, ni los avances científicos. Lo que sí rechazaba tenía él un espíritu deportivo y luchador para cuando ocurría esto, era rechazar y demostrar cómo la ciencia materialista y ateísta es una cosa infantil. Allí él sí estaba en contra. Y lo atacaba, como digo, lo disfrutaba de hacerlo. De señalar aquella ciencia que se declara ateísta y que a través de la ciencia intenta demostrar que Dios no existe, lo cual es una cosa infantil, como él lo llamaba. Y tenemos, por ejemplo, este libro, algunos de ustedes lo conocerán, lo tenemos en Panamá. Este libro se llama La vida proviene
de la vida. Voy a mostrarles aquí estoy tratando de encontrar una portada que sea la portada actual, pero no está. Aquí lo tengo. Tal vez algunos de ustedes conocerán este pequeñito libro que... ¿Cuántas tienes? Tal vez 60, 80 páginas tal vez. Un librito pequeño. Y consiste en unas conversaciones que Prabhupada sostuvo con uno de sus discípulos. Y aquí Prabhupada señala así de manera muy fuerte y muy, no solamente fuerte en una forma dogmática, sino más bien fuerte también en cuanto a la lógica que Prabhupada utiliza, la agilidad mental con la que Prabhupada defiende sus puntos. La profundidad de la lógica de sus razonamientos es brillante, la lucidez de sus argumentos es brillante, es fantástica. Y hay otros libros también, otras secciones en donde Prabhupada, y lo vemos incluso en su biografía, y lo mencionamos hace algunos días, como él mismo en ocasiones llamaba a algunos de sus discípulos, los hacía pasar a su habitación y mantenían discusiones filosóficas, y sus discípulos adoptaban o seguían el rol, el papel de un científico materialista. Y en este libro, La vida proviene de la vida, de hecho es eso. Es Prabhupada discutiendo con uno de sus discípulos, el cual él era un químico, un científico químico, y al mismo tiempo era un discípulo de Prabhupada, era un sannyasi, era un renunciante, pero que sabía de todo esto. Y él se hizo pasar o sea, sus argumentos eran como los argumentos de un científico materialista. Y Prabhupada, a través de puros razonamientos y pura lógica, y a través de citar los libros autorizados, va, por un lado, demostrando cómo la ciencia actual, materialista, no pasa de ser una cosa infantil, como Prabhupada lo llama. Y, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de cómo podemos poner esto, en qué términos de la historia, incluso históricos, como hoy por hoy todos aceptamos la idea y comprendemos la idea de que la Tierra ya no es el centro del universo, ¿no? El cosmos no es geocentrista, no es geocentrista, sino heliocentrista, ¿no? Hasta cierto momento, la comunidad científica consideraba que el centro del universo es la Tierra. Y como la comunidad científica consideraba así, todo el resto de la humanidad lo consideraba así. Bueno, tal vez no el resto de la humanidad, pero las personas en general. Cuando la comunidad científica concluyó y descubrió que el universo no es geocentrista, sino heliocentrista, entonces dijeron, ok, el centro de todo, pues, o al menos el sistema solar, todo gira alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. No es que el Sol gira alrededor nuestro, sino al revés. Nosotros, como Tierra, giramos alrededor del Sol. Y es lo que se acepta hoy por hoy, hoy en día, que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, a pesar de haber dado ese paso y haber comprendido que sí, el Sol está moviéndose, el Sol está él solito en su propia órbita, él está en lo suyo. Y tiene una órbita más importante que dar vueltas alrededor de nuestro pobre planeta, ¿no? Es mucho más grande como para solamente dar vueltas alrededor de la Tierra. Hoy en día, esa idea es considerada como, qué tontos que fuimos como ciencia, como científicos, considerar que el Sol giraba alrededor del planeta. Porque es verdad, ¿no? El Sol es un planeta tan grande que, si lo pensamos hoy en día, sería como absurdo en aquellos tiempos en los que se pensaba que el Sol girando alrededor de la Tierra, ¿no? Lo cierto es que
La Tierra es tan diminuta como para que el Sol gire alrededor. El detalle es que a pesar de haber dado ese paso y haber comprendido que no somos el centro del universo, de manera física ahora ya lo entendemos, ¿no? Sí, claro, el planeta gira alrededor del Sol. Pero de manera no física, o sea, de manera más metafísica, la ciencia, tal vez no toda, pero gran parte de la ciencia, eso es como lo puso Prabhupada aquí, hombres materialistas y poco inteligentes, ya superamos por fin el concepto de que la Tierra está en el centro y el Sol gira alrededor de ella. Pero nos hace falta superar el concepto, bueno, a la ciencia materialista le hace falta superar el concepto de que la Tierra es el centro en sentido alegórico del universo. Es lo que se llama como un geocentrismo, pero a nivel metafísico. O sea, todo, ¿cómo puedo decirle esto? Vamos a retroceder un poco. Cuando hablamos de egocentrismo, por ejemplo, una persona egocéntrica es que solo importo yo, ¿no? Y la medida de todo es que soy yo, ¿no? Pueden haber personas egocéntricas de todas las formas, bueno, no nos vamos a meter allí, pero aparte del egocentrismo podemos encontrar, por ejemplo, el etnocentrismo, ¿no? Que sería de etnocentrismo como de etnia, ¿no? O sea, mi etnia, mi grupo social es el mejor de todos. Y yo mido la vida a través de mi etnia, de mi grupo. Es el etnocentrismo. Y un ejemplo clásico hoy en día de etnocentrismo y cómo el etnocentrismo abarca y afecta a muchos, sería un tipo de etnocentrismo, el eurocentrismo. Y hoy por hoy, casi todos, Occidente al menos, mide la vida a través de los ojos de Europa. Es un eurocentrismo. Y parece que es natural, ¿no? O sea, hace 10.000 años no habían seres humanos, porque estaba el Homo sapiens, y bueno, aquí yo me quedo corto con esa información, pero hace 10.000 años los seres humanos no, ¿qué puedo decir? No se había descubierto el fuego, por decir un número y porque yo no tengo el dato, y lo damos por sentado, y es una información completamente eurocentrista, porque si vamos a otras civilizaciones, si vamos y nos adentramos en China tal vez, India mismo, Japón, y África tal vez, encontraremos información en estos lugares y alguien nos podrá decir, no, el ser humano vive hace 30 millones de años, tal vez en África nos dirán, y en China nos dirán, millones de años atrás vive el ser humano. Pero, debido a la presencia del eurocentrismo, en todo Occidente se aprende que sí, que los seres humanos hasta hace 20.000 años no existían. Y es una información, de vuelta, eurocentrista. A pesar de que existe, vamos a ponerlo así, la opinión la pregunta es, ¿hace cuántos años vive el ser humano como ser humano en la Tierra? Y si hacemos como ayer estábamos haciendo un ejercicio de preguntas y respuestas, si hacemos un sondeo en toda la humanidad y le preguntamos a todas las grandes culturas cuál es su opinión, encontraremos a las escrituras hindúes o a los Vedas, tal vez llamémoslo así mejor, encontramos a los Vedas respondiendo a esa pregunta, ¿hace cuánto viven los seres humanos? Encontramos también a los sumerios, a los chinos, a tantas civilizaciones. Y cada quien tendrá su respuesta, ¿no? Pero hoy por hoy seguimos teniendo una visión eurocentrista de que lo que dice Europa, o sea, la investigación y las conclusiones eurocéntricas son las que se toman en cuenta. Y no solamente las que se toman en cuenta, sino las que tienen mayor peso. Y todas las demás son consideradas teorías. Eso es una teoría, eso es mitología. Bueno, eso es lo que dicen los antiguos textos incas, pero eso no se puede comprobar porque la ciencia dice esto. Pero la ciencia, hay diferentes tipos de ciencia y en general hay un etnocentrismo
conocido como eurocentrismo, un etnocentrismo bajo el color y bajo la visión de Europa, bajo la visión, principalmente esto viene de Grecia y Roma, ¿no? De nuestras antiguas, los idiomas y todo lo demás. Bueno, el punto aquí es que la ciencia materialista que mide todo a través de su etnia, mide todo a través de su experiencia. Y Prabhupada menciona aquí que hay habitantes en todos los planetas, porque todo esto surgió. Por lo que Prabhupada dice aquí que ningún planeta, por consiguiente, se encuentra desprovisto de seres vivientes, como creen hombres materialistas y poco inteligentes. Así que, según la información de los Vedas, que como hemos dicho en varias ocasiones, hemos discutido la autoridad de los Vedas y hay muchas razones por las cuales podemos ver la autoridad de los Vedas. Los Vedas informan de tantas cosas y una de ellas es que cada planeta está poblado. Ahora, si vamos y preguntamos a cualquier persona, tanto a las personas, una persona en general en la calle, o si le preguntamos a una persona más intelectual en la universidad, o si le preguntamos a una persona académica a nivel científico, si preguntamos, ¿hay vida en otros planetas? La respuesta en general es que, bueno, no se ha comprobado, sería una respuesta más oficial, ¿no? No se ha comprobado. Posiblemente si descendemos a la generalidad de las personas que caminan en la calle, algunos digan, yo creo que sí. Así como a forma de lógica, algunos dicen, sí, porque si aquí hay vida, no puede ser que en otro planeta no haya vida. Y si vamos y preguntamos conseguimos una respuesta más oficial, más académica, la respuesta será, no se ha comprobado. Estudios demuestran que las observaciones a través de telescopios demuestran que podría ser que hay planetas parecidos a los nuestros, pero como Prabhupada llamaba esto, un malabarismo de palabras. Se hace un malabarismo de palabras extrañas, intrincadas y técnicas y al final no hay respuesta. Porque no se ha comprobado y porque los Vedas dicen sí. De manera simple, todos los planetas de hecho están poblados, dicen los Vedas. Afirmación que podría ser y es definitivamente muy distinta a la afirmación que hoy en día encontramos de que no hay vida en Marte. Pues, hemos ido un montón de veces, ¿no? Y lo único que hay son piedras. No hay vida en la Luna tampoco, porque hemos ido varias veces, ¿no? Y lo único que hay es piedras y polvo, ¿no? Entonces, lo que se ha comprobado es que no hay vida en la Luna, no hay vida en Marte. Eso es lo que se ha comprobado. Y lo que dicen los Vedas es que sí, hay vida en todos los planetas, incluso en el Sol. En este libro del cual yo les hablaba, La vida proviene de la vida, Prabhupada dice, sí, incluso en el Sol hay vida. Pero no lo hemos comprobado, ¿no? Y lo cierto es que nuestra capacidad de comprobar, nuestra capacidad es muy limitada. Todos sabemos, algún día vamos a hacer ese ejercicio, al menos a través visual, a través de lo visual. Sabemos que nuestros ojos son tan limitados y hay tanta cantidad de esas ilusiones ópticas que son cada vez más populares, digamos, en la red, porque ahora es tan visual el asunto en las redes que se vuelven populares las ilusiones ópticas, ¿no? Pero ¿cómo nosotros vamos a comprobar que hay vida en otros planetas solamente porque veo a través de un telescopio y a través de mi observación con mis ojos digo, sí hay vida? No hay vida en ese planeta. Y lo único que estamos haciendo es desde aquí, de este planeta diminuto, observando todo lo que hay afuera. O sea, a lo sumo podemos ir a Marte y a la Luna. No hemos ido, bueno, yo no he ido y tampoco estoy interesado en ir, pero quienes han ido a la Luna y a Marte no han encontrado nada, ¿no? Que sería un grupo reducido de ¿cuántas? 100 personas las que han ido
a Marte y la Luna. En el caso de que han ido, porque algunos otros argumentan de que nunca fueron, y ese es otro tema. Pero aquí mi punto es que estamos observando un vasto universo a través de un telescopio pequeño, desde un planeta tan pequeño, y a través de esa observación, aquellas personas concluyen que no hay vida en estos planetas. Sí hay vida en estos planetas. Y partiendo del asunto de que, cómo incluso con una imagen que yo la puedo buscar aquí en 2 minutos y poner a jugar nuestra imaginación y poner a prueba nuestra visión, como con una imagen diseñada, si te sientas y conoces suficiente de colores y de patrones y formas, puedes diseñar una imagen que engaña el cerebro. Aquí en 20 minutos alguien que diseñe es fácil de hacer eso. Jugar con la perspectiva, los colores, los diseños, los patrones. Si yo puedo diseñar una imagen en 20 minutos que puede engañar tu visión, ¿cómo yo voy a confiar en que, veo al vasto universo y digo, sí, saco conclusiones viendo con mi telescopio pequeño, por muy grande que sea el telescopio y toda la tecnología que haya? Nuestra capacidad de analizar cosas a través de mis ojos, a través de mis sentidos, es muy limitada. Y por esa razón los Vedas nos regalan no solo la información de cómo está construido el universo, qué es el universo, en cierto momento se destruye de tal manera, como hoy lo vimos también, hay seres vivos en todos los planetas, hay planetas que son de este tipo, hay planetas que son de este tipo, hay planetas superiores, intermedios, medios, inferiores, subterráneos. Pero claro, toda esta información es solamente una teoría. Dicen quiénes, aquellos que están bajo la percepción etnocentrista de Europa. Todo es una teoría mientras Europa diga lo contrario. A pesar de que sea más lógico, a pesar de que tenga más relevancia en cuanto a la profundidad lógica de los argumentos, aún así sigue siendo considerado una teoría porque la ciencia lo dice. El etnocentrismo. Y por último, en ese mismo etnocentrismo, porque pienso que puede haber aquí alguna reflexión. Por último, la parte más importante, la ciencia materialista, de vuelta, ¿no? Como Prabhupada lo mencionó y como era el estilo de Prabhupada, no es a demeritar toda la ciencia, porque por supuesto que no. Todos los grandes avances y logros científicos que nos permiten llevar una vida más feliz. Porque si no existieran los dentistas, Krishna, gracias porque hay dentistas. Si no, todos estaríamos más frustrados. Y así con otros científicos que definitivamente ayudan a que nuestra vida sea menos dolorosa, ¿no? Estamos hablando aquí de una visión materialista de la ciencia. Y la ciencia, cuando es utilizada para sacar a Dios del asunto, para sacar a Dios de la vida. Así que la ciencia misma no puede hasta este momento, a pesar de que sea incluso un científico creyente de Dios, la ciencia misma no puede describir por qué existe el universo. Es lo que se conocería como la teleología. Y es un área de la filosofía que estudia el porqué de las cosas, el fin último de las cosas. Así como dijimos, ¿por qué existe ISKCON? ¿Cuál es la intención detrás de? ¿Por qué existe ISKCON? La intención y la razón por la cual existe es para llevar a las personas, como ya dijimos, un método y técnicas que les ayuden a ellos a encontrar verdadera paz y unidad. ISKCON no intenta llevar la paz y la unidad, sino a través de la educación, lograr que los individuos puedan cultivar su verdadera paz y su verdadera unidad. Esa es la razón por la cual, eso es lo que busca ISKCON, y esa es la intención por la cual nació ISKCON. Ahora, un ser humano, como las escrituras describen, un ser humano realmente que vive como ser humano se cuestiona todo esto. ¿Qué es el universo?
¿por qué existe? ¿Por qué existimos? ¿Qué hay detrás de? Y la ciencia viene y dice, sí, yo tengo la explicación. O vamos a darlo con un ejemplo más simple. ¿Por qué razón el agua del mar es salada? ¿Por qué razón el agua del mar es salada? Entonces la ciencia viene y dice, sí, la razón por la cual el agua del mar es salada es porque se mezcla con tal y tal químico. Pero no es lo mismo explicar el por qué que explicar el cómo. Y generalmente, debido a que la filosofía es considerada una pseudociencia, hoy en día la ciencia empírica, aquello a lo que se llama ciencia, que se le llama ciencia solamente a algo muy pequeño, pero aquello que tiene aparatos y químicos y laboratorios, a eso se le ha acostumbrado a llamar ciencia. Pero el mundo científico considera que la filosofía no es una ciencia, así que no importa la filosofía y la psicología. Por lo tanto, y uno de los puntos centrales de la filosofía es la lógica. Así que dentro del campo científico parecería que hay poca capacidad de lógica, de razonar lógicamente. Así que no es lo mismo la explicación de el cómo sucede algo a explicar por qué sucede algo. Y es lógico, la respuesta y la diferencia es evidente. No es lo mismo que yo te explique cómo sucedió a por qué sucedió. Y la ciencia, en general, al menos la ciencia materialista, se centra en explicarnos cómo funcionan las cosas. Pero no es suficiente saber cómo funcionan las cosas. Lo realmente importante es el saber el porqué detrás de las cosas. A lo que la filosofía llama la teleología, el fin último. ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué se creó el universo? Ok, véngase, siéntese aquí que le vamos a explicar por qué se creó el universo. Al inicio habían ciertos químicos y empezaron a chocar entre sí. Bueno, esa es la explicación del cómo. Pero explíqueme, por favor, ¿por qué se creó el universo? ¿Por qué razón? Ah, no, la razón es esta. Es que cierto químico, cuando se combina con otro químico, explotan porque la densidad de este químico... Y otra vez estoy explicando el cómo funcionan. Pero el por qué. ¿Por qué razón? ¿Qué motivo hay detrás? ¿Y qué motivo se persigue? ¿Cuál es el objetivo de que exista esto? Es un campo en el cual la ciencia materialista no puede entrar. Y hoy, otro de los etnocentrismos de hoy en día es que la gran mayoría de las personas consideran que la ciencia es la gran religión. Todo lo que diga la ciencia es verdad. Y a ojos cerrados, así como muchas personas cierran sus ojos y confían ciegamente en políticos, que le van a solucionar la vida, supuestamente. Y personas que cierran sus ojos y confían ciegamente como animalitos, confían ciegamente en religiosos, por ejemplo, pensando que esta persona sí es completamente un enviado de Dios y todo lo que Él diga. Le voy a dar mi dinero porque Él me lo dijo. Voy a hacer esto porque Él me lo dijo. Y nosotros somos el pueblo elegido de Dios porque Él lo dijo. Y bueno, no me quiero meter tanto ahí, pero también hay personas que cierran sus ojos y como animalitos siguen, como dijimos, a los políticos. Y también hay personas que cierran sus ojos y siguen lo que sea que la ciencia diga. A pesar de que no tenga lógica. A pesar de que evidentemente no hay la capacidad para explicar todo y dar suficientes explicaciones. Aún así, hay quienes, y hoy en día, así como en la Edad Media era impensable, podías perder tu vida si estabas en contra de la iglesia, y muchas personas perdieron la vida y fueron matados así vilmente por ir en contra de la iglesia y propagar ideas que iban en contra. Por ser un científico, básicamente. Había personas quienes se metieron en problemas por ser científicos. El mismo caso de Galilei. Y hoy en día es igual, pero al revés. Que hoy en día no puedes ir en contra de la ciencia. O sea, si criticas la ciencia, no te van a matar, pero bueno, esperamos que no.
Aunque en ciertos ámbitos sí, ¿no? Aquellas personas, nosotros sabemos, ¿no? A niveles políticos, por ejemplo, en el ámbito político y científico hay muchos intereses. Y personas activistas, por ejemplo, que defienden los ríos, que defienden la naturaleza, que defienden esto, lo otro, terminan en algunos casos, en suficientes casos, terminan siendo desaparecidos del mapa, así como una mafia, así como estaba la mafia de la iglesia en 1500. Hoy en día hay otro tipo de mafias que no solamente las drogas y esto, pero que personas que defienden la verdad terminan siendo movidos. Y en muchos casos, para no distraerme tanto, en muchos casos, el ir en contra de la ciencia es como eres mal visto. O sea, si la ciencia ya comprobó esto, ya. No, la ciencia, los médicos dijeron que tengo que beber esto, y si bebo esto, ya está. Sí, los médicos dijeron que... Damas, caballeros, a principios de 1900 era legal... ¿Cómo se llamaba esta? Aquí está, voy a mostrarles. Les muestro aquí una publicidad de una farmacéutica, no sé si una farmacia, pero vendían gotitas de cocaína para tranquilizar el dolor de muelas. Bueno, este es un ejemplo nada más, ¿no? Heroína es la otra, esa es la que me estaba recordando. Y esto, si podemos ver la fecha, 1885, ustedes ven, 1885. Por ahí de 1900 era esto legal. Podías comprar cocaína para calmarte las muelas, o calmar las muelas de tus hijos, el dolor de muelas de tus hijos. Ustedes están viéndolo, ¿verdad? Sí. 1885. Por allí, si uno se sienta y le toma el tiempo, puede encontrar anuncios como este de 1900 también, que tú comprabas morfina, esta es la palabra que estaba buscando, morfina, para también como calmante, como tranquilizante, en jarabes, por ejemplo. Podrías comprar también heroína, y todo esto eran cosas para niños, por ejemplo. Y llegó un momento en que la ciencia dijo, no, espérense, eso no está bien para la salud, vamos a quitarla del mercado. Y similarmente, hoy en día, así como en 1900, de manera tan ingenua, todo el mundo decía, sí, vean, lo ha dicho Bayern, porque Bayern lo vendía. Sí, una marca reconocida. Asimismo, hoy en día se confía, y hay quienes, de manera etnocéntrica, confían ciegamente en lo que la ciencia dice, lo que la ciencia dice, y siempre es necesario, así como Bhagavad Gita lo recomienda, siempre es necesario el poder dudar, el poder no desconfiar, dudar y desconfiar en ciertos sentidos son iguales, pero dudar y darme cuenta de quién es la fuente, quién es el que me está dando esta información, qué es esta información de la que estoy recibiendo hoy en día. Y como característica de un ser humano que sabe distinguir de dónde recibe la información que recibe. Y más hoy en día que vivimos en un mundo, en un momento en el que hay información por todos lados y todo el mundo es libre y apto para poner su opinión en la red. Y basta con que yo ponga mi opinión, escriba un artículo, escriba un ensayo, grabe un video, lo que sea, ponga mi opinión en la red. Otro escuchará mi opinión y le va a decir, sí, lo leí ahí en el internet. Así que similarmente, el ser humano pensante sabe hacer uso de su cabeza, sabe hacer uso de su criterio, su capacidad de cuestionarse a sí mismo, de cuestionar al que me está dando esta información, y a fin de buscar respuestas que le hagan profundizar y que le hagan encontrar verdades reales, ¿no? Mencionamos todo esto, ahora aquí aterrizamos todo, porque Prabhupada mencionaba a las personas materialistas y poco inteligentes. Él decía que consideran que en otros lugares en otros planetas no hay seres vivos,
y lo mencionamos como parte de la misión de Prabhupada, centrarse en discutir y refutar la teoría científica del ateísmo, porque en fin de cuentas es una idea que no se puede sostener, el hecho de que Dios no existe, a pesar de que se intente demostrar. Muy bien, vamos a detenernos allí. Hoy es, como dijimos, un día de Kadashi. Hoy un día domingo también, por la tarde nos vamos a ver para leer y ver algo de Prabhupada de 4:30 a 5:30. Hoy en la tarde también, de 6 a 7. 6 a 7 Bhagavad Gita. Y también les recuerdo, estamos compartiendo la información y otros datos también en YouTube y en Instagram. Y ahí estaremos compartiendo con mayor frecuencia pues algunas citas y conocimiento. Puede servir para compartirlo con seres queridos. Saludos entonces, nos vemos mañana. Que pasen un feliz día. Hare Krishna.